Sí, ahora Ahí sí. están, doctor. Estamos ya. Hola, Enrique. Hola, doctor Pablo Ramos. ¿Cómo estás? Un gusto. Encantado de verlos y escucharlos. Ahora estoy más confundido que aclarado. Estoy para un lado y para el otro. Eso es lo que queríamos. Una pregunta de los que están en el auditorio, del doctor Ramiro Álvarez. Sí. Dice, ¿la hiperflexión sirve para no violar la cortical posterior o para que sea un túnel más largo o para no dañar estructuras nobles? Para todo. Me parece que para Enrique es. Sí, me imagino que está dirigida a mí porque Pablo hace la técnica de flexión de 90 grados. Es para las tres cosas que nombró Ramiro Álvarez. La idea es que ustedes, utilizando la hiperflexión y el portal anteromedial convencional, como les decía, solamente les sugiero que lo hagan un poquitito más distal que lo habitual, pueden lograr no tocar al cóndilo interno porque van a quedar lejos del cóndilo interno al no irse lejos hacia medial, vamos a decir. No sé si me explico, si no, por favor, pregúntenme 1000 veces esto porque esto es muy importante. Van a lograr que el túnel sea largo, fíjense en ese ejemplo de 4 centímetros de largo, que es más que suficiente. Van a lograr que la salida sea más anterior que cualquier estructura noble que puedan lesionar y más alta que cualquier inserción tendinosa o ligamentaria al cóndilo externo. Por eso, digamos, les muestro lo que hago, digamos, les muestro cómo hacerlo para que no haya errores que pueden poner en riesgo su construcción o lesión en otra estructura. Es importantísimo buscarle la vuelta, vamos a decir, como para tener la mejor de las técnicas sin lesionar y obteniendo el resultado más adecuado. ¿Puedo? Sí, claro. O sea que el Quique está haciendo toda la maniobra para lograr un transtibial híbrido. Un túnel largo, un túnel largo, posición anatómica en hiperflexión para justamente evitar un túnel muy angosto, muy corto y que puede romper la cortical. Eso es lo que justamente hablábamos con Enrique hace algún tiempo. La anteromedial, la de cajón, la que justamente pregonó mucho Freddy Fu, actuaba recuperando el posterolateral. Una pregunta para todos. ¿Alguien hace doble banda de Freddy Fu? Todos han salido de ese tipo de plastia. ¿Y por qué falló? Porque justamente se ponía mucho interés en el PL. Entonces, como broma le decía ahorita a Enrique que justamente él está buscando el túnel que yo logro en forma híbrida, que sí lo logro y ya les demostré justamente con las maniobras que hacemos. Entonces, en esa forma, pues damos una mayor integración, un túnel más largo, menos problemas en la parte posterior. Es cierto lo que decía Enrique justamente y por eso los detalles para realizar el túnel tibial. El problema mío es que yo estoy abocado a realizar un transtibial perfecto. Si es que ustedes hacen demasiado vertical, si ustedes hacen demasiado horizontal, pueden fallar. Ya les dije en las complicaciones, demasiado horizontal, fractura de la meseta, porque estamos yendo demasiado cercano a la línea de la meseta. Demasiado vertical, no salimos, no tenemos ningún tipo de relación con la zona anatómica que queremos colocar y tenemos que ahí sí hacer justamente la maniobra que hace Quique a nivel femoral. Por esa razón, recalcaba justamente, lo que buscamos siempre es un túnel más grande para mejor integración. Perfecto. Quiero presentar al doctor Juan Valle, él es de Venezuela, que él mismo me diga de dónde, porque ya me recriminó la doctora Carolina Pisanti porque le dije que era su presidente de la sociedad y al final, doctor Juan Valle, por favor, de Venezuela. Buenas noches, ¿cómo están todos? Encantados. Excelente charla para ambos. Felicitaciones. Soy el coordinador del comité de hombro, codo y hago bastante artroscopia también de rodilla, pero en la sociedad estoy encargado del comité de hombro y codo. Pero excelente ambas conferencias. Creo que me vi reflejado, para hacer un comentario y aprovechar la oportunidad, me vi reflejado en ambas charlas, ¿no?
porque decir que alguno tiene la razón más que otro a mí me costaría muchísimo, porque empecé haciendo el unitúnel porque era lo que estaba en ese momento, cambié al túnel anteromedial o el transportal por un tema de conocimiento, por un tema de que me parecía que corregía, y muchos de los errores que comentaron ambos expositores fueron errores que yo también cometí y por los cuales pasé. Y para dejar un comentario aquí en la mesa, yo prácticamente a los pacientes y a los residentes les explico que más que la técnica que vayan a realizar, sea una banda, dos bandas, sean unitúnel, sea transtibial, lo que hay es que conocer muy bien la anatomía para poder evitar esos errores y corregir lo que verdaderamente desean. A veces tenemos injertos que son cortos y tenemos que jugar con longitud de túneles. A veces tenemos injertos que son muy largos y nos ayudan o nos quitan presión por el tema de la longitud de los túneles. A veces tenemos anatomías que son muy complejas, y cuando digo complejos, con lo que es un surco intercondilio muy estrecho, con cóndilos muy anchos, y eso hace un poco tedioso alguna de las técnicas. Y yo más trato de optar por la técnica dependiendo de los alrededores. Cuando llamo alrededores es la longitud del injerto cuando lo tomo, o si es un alinjerto, el ancho del cóndilo o el surco intercondilio. Y todo esto lo tomo en una especie de mesa de discusión para entonces elaborar el plan para el paciente. Y con ello he encontrado, por supuesto, todo de cabo. Yo creo que a ambos al quirófano, tomando cada una de esas recomendaciones, logramos una cirugía satisfactoria. ¿Puedo emitir un comentario? Sí, claro. Juan, tú le conoces mucho al doctor Vargas, perdón. El doctor Vargas, que justamente trabaja en Miami, es de Venezuela. Correcto. Con él conversamos hace poco y justo tuvieron un webinar hace mes y medio con el doctor Figueroa, David, y él recalcaba, él trabaja con John Uribe y él sigue haciendo la transtibial con la modificación muy similar a la que hacemos nosotros. Y tomo las palabras de él en la cual, si te ha ido bien 20 años, ¿por qué tienes que cambiar a un anteromedial? Si te ha ido bien y tienes muy buenos resultados, ¿por qué cambiar tu técnica? Lo que tú estás justamente aclarando. Es cierto, tienes que ver qué tipo de paciente. Es muy raro encontrar un paciente muy delgado, un notch bastante cerrado. Habitualmente en las mujeres pasa eso. Y lo que yo decía, si es que tú fallaste con el túnel tibial, debes tener conocimiento de la técnica anteromedial. O sea, no es que no lo hago, no la conozco. Tienes que tener la alternativa de hacerla y poder justamente revertir una técnica que te falló, que es la que siempre haces, y poder realizarla que justamente también logra lo que tú estás logrando con tu técnica, que ahí sí estoy muy de acuerdo con Enrique. Doctor Martínez, representante nuestro de la sala 11, el Hospital de Clínica de la Universidad Nacional. ¿Hugo? Sí, ¿le pueden habilitar el micrófono a Hugo Martínez, por favor? Rubén, ahí estoy. Buenas de vuelta. ¿Cómo le va, doctor Juan Valle? Encantado, gracias. Bueno, yo tengo unas preguntas para el doctor Pablo Ramos. Con respecto a... Una cosa, Hugo, una cosa. Le aviso al doctor Ramos y el doctor Moya que el doctor Hugo Martínez es discípulo del doctor Carlos Leal de Colombia. Estuvo viviendo allá, así que de paso también avisarle, seguir nomás, Hugo. Así mismo, con el profe Leal estamos en comunicación siempre. Y es un honor para mí haber estado con él. Una gran persona y buen cirujano, docente, excelente. Así lo recuerdan en muchos lados, en América Central, sobre todo. Hay muchos alumnos que han pasado por él. Le preguntaba al doctor Pablo Ramos, con respecto a la transtibial convencional, que
¿qué le faltaba o qué le veía como deficitaria como para poder buscar modificar ciertas partes de la trastibial convencional? Gracias, Hugo. Comenzando por la parte, y como viste en la presentación, te puse cómo hacíamos antes, cómo hacíamos actualmente la posición de la guía. Si tú ves la guía, si seguimos los lineamientos de la técnica quirúrgica, la guía digamos, el arco en C tibial tenía que estar junto a la tuberosidad anterior de la tibia, razón por la cual subías y entrabas demasiado vertical y tu fémur está a la izquierda y tú sales acá. Entonces, nunca ibas a llegar, y por eso era la técnica over the top, que eso se hablaba desde el 95 hasta antes del 2000 justamente, se hablaba exclusivamente el over the top en bases de la técnica de Clancy. Clancy artroscópico, Clancy hacía abierto, pero luego le transformó. Entonces, por eso aclaré que justamente antes nosotros hacíamos, y uno de los pecados de algunas personas siguen utilizando la misma posición tibial. Vamos a la parte lateral. ¿Por qué la angulación de 30 a 60 grados? Porque yo quiero intentar desde la entrada a nivel tibial ya ingresar a nivel con una guía, guía ya con direccionamiento hacia el footprint de la parte femoral. Razón por la cual ya, y por eso digo, nuestra llave de la técnica monotúnel lo hacemos desde la tibia. Yo sí estoy abocado a que vaya bien. Si es que yo fallo a nivel de tibia, va a fallar la parte porque no vas a llegar a nivel femoral. Esos los cambios a nivel tibial. A nivel femoral, cambiamos el over the top. Over the top, que era la parte más alta del intercóndilo. Toma en cuenta siempre que está en 90 grados. ¿Qué significaba más alta? O sea, más posterior y más superior, más proximal. Ese era el over the top habitual. Luego se bajó con los lineamientos o con los criterios de Freddy Fu, que era posterolateral y un poquito con anteromedial. Por eso fallaban y por eso la doble banda ya no se hace. Y luego estamos hablando ya algunos años de la posición anatómica, como dice Enrique, la posición ideal. Justamente es 60% anteromedial y el 40% posterolateral. Ese es el punto anatómico isométrico, no dañas, o sea, no produces ninguna posición demasiado distal como para un PL y tampoco estás poniendo en una posición no anatómica que es el over the top. Esos serían los cambios que hice. Perfecto. Decime, Pablo, con respecto al instrumental que utilizas. El mismo que utilizábamos que en el transtibial, lo que yo dije. Por eso justamente una de las ventajas es el costo. Tú para hacer una anteromedial tienes que tener justamente la broca. Con los detalles que dice Enrique, usas la misma instrumentación. Pero igual para la transtibial híbrida, no utilizo esa guía que viste en ese artículo, es costoso también. No únicamente utilizo el over the top habitual de Clancy para la parte femoral para guiar hacia la parte más baja. Uso el mismo. Perfecto. Y la tibia siempre 60 grados del compás. Depende del tamaño del paciente. Como te decía, pacientes demasiado grandes tengo que hacer 65 grados porque quiero justamente mucho más estogocio. En pacientes más pequeños, 60 grados he visto que es la llave justamente de mayor, con pacientes mucho más pequeños. No menos, no horizontal, porque como haces palancamiento, puedes fracturar la meseta al hacer este movimiento. Siempre ten en cuenta que debes tener un puente óseo bastante bueno para que no te produzca esa fractura. Tampoco tan medial. Muchas ocasiones fallamos porque ponemos demasiado por recalcar y colocar la posición mucho más, que nos salga hacia el footprint. Ponemos demasiado lateral y pecamos porque se hace un orificio oblongo, que en muchos artículos se da justamente, se critica eso, que cuando haces demasiado medial, haces una posición oblonga de salida del túnel, no puntiforme como tendría que ser, y muchas ocasiones lesionas el cartílago medial. Por eso para mí, sí, yo sí continúo teniendo como guía anatómica el cuerno posterior del menisco, cuerno anterior del menisco externo, nuestro límite anterior y las espinas, nuestro punto medial. No me guío tan abajo como indicaba el artículo que decía justamente Enrique. Alguna vez lo hice y queda un espacio demasiado pequeño. Y como viste el video también de Enrique, él pone en el mismo punto. Así es que... Gracias. Gracias a ti, Hugo.
Bueno, quisiera hacerle una pregunta a ambos con respecto a retiran todo el ligamento roto, tanto proximal como distal, o alguno prefiere dejar alguna huella, sobre todo la parte tibial, o prefieren retirarlo todo para ver la inserción anatómica completa o conservar algo, o la totalidad, como hay algunos trabajos que simplemente como rellenan el ligamento nativo. Yo a lo menos hablo por mi persona, yo sí retiro completamente todo. Yo retiro todo, busco justamente la parte ósea, en el intercóndilo, en especial la cresta del residente, y señalo mi footprint con ArthroCare y sé dónde tengo que enviarle. No hago como Enrique, justamente la posición, deja flecos para saber en dónde está el footprint tibial. Yo prefiero ver completamente. Es diferente, he estado tanto en los webinars tan de moda de la parte de que ponemos puntos y hacemos la colocación del internal brace para poner también lo que se ha hecho y realizado cuando veo un rezago del anteromedial que tiene buen espesor y tenemos justamente la inestabilidad, hago la colocación un poco más abajo de mi injerto y preservo justamente esa lámina o perdón, esos haces que no están dañados. Eso sí lo hago. Yo digo técnica sándwich porque habitualmente queda en medio de esas fibras y que nos da buena propiocepción, buena circulación al injerto que estás colocando. Pero cuando está roto completamente lo retiro. Bien, yo como mostré en el video respeto de las fibras más anteriores, es decir, donde va, si las fibras de mi injerto van a ser de nuevas fibras de ligamento, las fibras que no van a actuar las retiro para tener una mejor visión y tener una posición del túnel en donde creo que es lo ideal. Entonces, como les decía viendo el video, que mi pretensión es que la dirección que llevan esas fibras remanentes se continúen con mi injerto. Esa es la idea. Para eso tengo que limpiar el espacio interespinoso, pero con las fibras anteriores a mi sitio del injerto las respeto, porque mi pretensión es que se integren esas fibras al injerto y que sea un continuum hacia la cara anterior de la tibia. Del lado femoral, en cambio, limpio, tratando de dejar en los bordes de la inserción, como para tener referencia a dónde está el punto más alto o más bajo, no limpio todo, vamos a decir, dejo los bordecitos para ver hasta dónde llegan. Si quieren, después lo vemos al video si les interesa, que se ve como una pequeña línea blanca, que es en los restos de inserción en sus límites. Después, el único punto donde respeto la inserción del lado tibial es en las lesiones parciales, es decir, si hay una lesión de una banda, que en algunas ocasiones se sucede, utilizo una técnica que se denomina Samba Technique, que es como, no sé, el juego del Samba en todo el mundo, si se llama así, que es ese que gira para un lado, para el otro con la música. Bueno, ustedes pasan la clavija guía, pasan la mecha del túnel definitivo, vamos a decir, una mecha de 8 o 9, y llegan al punto en el que la inserción tibial del ligamento cruzado anterior original empieza a bailar como si fuera un samba, es decir, empieza a girar la mecha debajo de la inserción, pero no la atraviesan. La ven girando a la mecha por debajo de las fibras que quieren respetar. Una vez que hacen eso, el injerto después pasa por el medio de las fibras y queda perfectamente respetado el haz que quieren mantener. Es decir, no hace falta que cambien la posición de su injerto tibial, sino que tienen que respetar las fibras, no atravesándolo con la mecha definitiva. Lo atraviesan solo con la guía. La mecha definitiva hace ese jueguito de la mecha bailando debajo de las fibras, digamos, pero no las atraviesa. No sé si eso responde tu pregunta. No dejo el stamp tibial, no dejo el resto tibial, porque nosotros estamos poniendo en general un injerto que es cordonal en un lugar donde es acintada la forma del ligamento cruzado anterior, entonces estamos ocupando mucho más espacio que el original,
Si seguimos, digamos, aumentando ese espacio con las fibras remanentes, tenemos muchas posibilidades de generar una limitación a la extensión completa en el postoperatorio. Solo una muchísimas aclaración. gracias. Juan, yo también tengo cuidado, no sé si has oído el síndrome de Cíclops, que es la formación de una fibrosis anterior del ligamento cruzado. Por eso yo sí termino al finalizar la plastia una buena limpieza de toda la zona para que no se presente esta fibrosis. Y el ciclo es la formación de la parte de fibrosis que te da un resalto y falta de extensión completa de la rodilla. Que eso sí tengo bastante cuidado. Sí, eso es interesante, inclusive a veces también incluye un poco también algunos hacer una nosplastia para tratar de evitar algún choque cuando no se quiere. Y muchas veces también son problemas de cicatrización del ligamento, que uno no, o se rompen esas pequeñas, a la hora de traccionar, se rompen esas fibras a través del injerto y se aglomeran en un punto donde pudieran hacer cierto fibrosis en esa zona. Y para agregarles otra preguntita y mantener la controversia, ¿qué injerto prefieren en orden que pudieran hacer? Primero primero otro, ¿cómo preferirían la escogencia del injerto? Yo hago semitendinoso gracilis cuádruple y cuando hay, digamos, una revisión, utilizo lo del otro lado y si ya no tengo, hago el HTH que hacía hace muchos años. El cuadricipital he utilizado unas muy pocas veces. Todos los estudios indican que es uno de los mejores injertos, pero no tengo mucha experiencia en eso. A lo injerto no por los costos acá. No sé, Quique, ¿tú? Bien, sí. A ver, mi elección en una cirugía primaria depende del cuádriceps del paciente. Si el paciente es un deportista de alta competencia, con un cuádriceps hipertrófico, como un futbolista profesional, un jugador de rugby, que digamos que tiene un cuádriceps muy desarrollado, le hago un hueso tendón hueso como primera elección en una reconstrucción primaria. ¿Por qué? Porque no solo, digamos, tiene una ligera ventaja relativa en los trabajos estadísticos, sino que es una forma de frenarlo un poquito al paciente en las primeras semanas del postoperatorio. Es un injerto que va a dejarles un dolor en la cara anterior de la rodilla si se pasan de revoluciones, y entonces van a tener esa doble ventaja. Nunca se lo haría a una mujer sedentaria porque nunca se le va a ir el dolor de la cara anterior de la rodilla. Sobre todo si tiene un umbral bajo de dolor, nunca le haría en el otro extremo, digamos, de la deportividad a una mujer sedentaria un hueso tendón hueso como primera elección. Entonces, cuádriceps excelente, hueso tendón hueso. Cuádriceps normal, semitendinoso recto interno. Revisión. El otro injerto, es decir, primera elección ir al, si usé hueso tendón hueso, ir a semitendinoso y viceversa. Y tercera elección, el tendón cuadricipital, que lo he usado muchísimo porque es mi elección número 1 para el cruzado posterior. Yo el cruzado posterior lo hago siempre con cuadricipital y es muy sencillo de traerlo. Es el injerto que menos molesta desde el punto de vista mecánico en el posoperatorio, es decir, en la vuelta al deporte, ustedes sacaron el cuadricipital y el paciente ni se enteró que le falta algo. Cuando el tendón rotuliano semitendinoso no es así, es decir, lo siguen notando hasta momentos muy alejados del posoperatorio. Y lo único que tiene cuadricipital en contra es que estéticamente es peor la incisión en la piel por la sencilla razón de que el paciente se la ve. Porque si yo tengo la rodilla en flexión, me miro así, estoy sentado y me miro la rodilla, me miro la cicatriz. En cambio, si la tengo acá adelante, aunque sea horrible, no la veo. Entonces, la única contra que tiene el cuadricipital es que es fea la cicatriz. Después, les diría que es el injerto perfecto. ¿Por qué se usa tan poco? Probablemente sea por esto que les estoy comentando. La cicatriz queda muy fea, aunque hagan una mini incisión transversal, todo el trabajo y eso les deja una cicatriz fea y visible, que es lo que creo que hace que no sea exitoso. Es un problema, digamos, de estética, lo que no deja crecer el porcentaje de tendón cuadricipital.
En parte yo, Juan, no utilizo el cuadricipital, no tanto por esa razón, sino por el tipo de fijación que le haces posterior. Yo utilizo un botón de fijo, no uso el botón justamente de tracción, y ya les expliqué por qué. Porque la revisión de estos tipos de fijaciones con nudo, digamos, que es recorrido, ese fiber wire, retirarlo es complejo, es muy molestoso en las revisiones, y por eso no he cambiado ese tipo de fijación. A nivel del tendón cuadricipital, tú tendrías que regresar al tornillo de fijación como un HTH en la parte proximal, a nivel femoral, un tornillo de interferencia, y a nivel distal viene el problema. O pones un poste, porque el tornillo a nivel de fijación distal, hay la duda justamente de poner una interferencia, o pones una interferencia conjuntamente con un poste a nivel de la rodilla, de la tibia, razón por la cual, por eso es que no he pasado yo. Yo HTH, y sabiendo que vas a utilizar tornillo de interferencia y la fijación de suspensión con los semitendinosos gráciles cuádruples. Yo en los deportistas de élite, he hecho muchos deportistas, futbolistas de élite, semitendinoso gráciles, no he tenido ningún problema. Más bien antes, cuando hacía HTH, veía la atrofia posterior a la toma del HTH, y eso les costaba mucho a la deportista profesional. En todos los webinars a nivel de Estados Unidos, el gol estándar es HTH, pero repito, la experiencia que yo he visto, que justamente hacen una atrofia, y la atrofia en un deportista de élite a nivel cuadricipital es muy fuerte la recuperación, y es una de las quejas principales de ellos. Doctores, y apelando a la experiencia, por supuesto que yo creo que esto es lo que más nutre esta discusión entre todos los que estamos aquí hoy. Veo que tomaron un poco en consideración, o lo dejaron minorizado un poco, el tema de los aloinjertos. Sé que es el tema un poco de los costos, pero obviando ese tema, quisiera un comentario acerca de los aloinjertos y del injerto sintético para esas rodillas, a quién sí, a quién no. Quique. Bueno, mira, injerto sintético no tengo ninguna experiencia, no puse nunca ninguno. Es decir, conozco a un médico amigo que los ha usado mucho y digamos, está muy conforme con los resultados, pero la verdad que no podría decirte ni que sí ni que no, porque no tengo ninguna experiencia. Me he dejado llevar por la bibliografía, que en general no recomienda por su comportamiento a largo plazo. Y con en cuanto a los cadavéricos, los utilizo o en reconstrucciones multiligamentarias o en revisiones que por alguna razón no podés ir a sacar otro injerto de la misma o de la otra rodilla. En general agoto las instancias de injertos de las dos rodillas antes de pasar al injerto. Tampoco he utilizado, no sé vos, Pablo, si utilizaste alguna vez peroneo lateral largo. Yo tampoco lo usé para reconstrucción de rodilla, pero bueno, es otra de las fuentes naturales de injerto que se está usando. La utilización del peroneo lateral, yo lo conocí hace unos 8 o 9 años, cuando vino la presentación acá un médico de México. Él hacía la toma del tendón peroneo y lo hacía, digamos, daba la posición para hacer justamente hasta cuádruple, lo lograba. Nunca lo he utilizado, pero sí lo he visto usar. El problema que yo veía en eso es que ahí viene otra pregunta que pues se podría hacer: ¿pretensas o no pretensas? Yo siempre pretenso. Son ligamentos que son cordonales, y ustedes, si hacen la tensión al retirar, ustedes van a ver que ganan casi 1 centímetro de longitud. Hay muchas personas que dicen, no le pretenses, pero ¿qué va a pasar con ese injerto dentro de la rodilla? Se va a estirar. Razón por la cual yo estoy en desacuerdo total de no pretensarlo. Yo lo pretenso. Vamos a los aloinjertos. Aloinjerto, tienes muchos estudios en los cuales justamente la integración del aloinjerto no es del 100%. Y en un paciente joven, operarle, tener el temor ese de que te pueda fallar y volver a hacer una intervención, prefiero utilizar el tejido propio. En nuestro medio sí, el coste es bastante importante. Un ligamento, por ejemplo, un tibial, que es lo que yo he usado, y más que todo, como dice Enrique, en multiligamentaria sí lo pido. Utilizo el tibial, que es mucho más grueso, más consistente que un semitendinoso en aloinjerto. Pero repito, el costo está en unos $4 o $5,000 que
creo que podemos retirar ese costo al paciente, evitarlo, y uso justamente el autólogo. Esas son las razones. Está de moda ahorita el internal brace, que vendría a ser en parte algo del sintético, pero internal brace es como un soporte a tu injerto para que justamente tenga una mayor estabilidad o mayor rigidez tu plastia. Pero sintéticos no los tengo acá y no les he usado. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Juan. ¿Algo más? Estás muteado, José. Hay que avisarle a José que no lo escuchamos. No sé, José, si vos me escuchás a mí. No te escuchamos. ¿Ahora me escuchan? Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Con razón que no me estaban respondiendo. El doctor Serrazolo, el doctor Serrazolo pide una foto de acá dice, pide una foto de la posición de la guía. Otra pregunta al doctor Callizo, el profesor Callizo, para el doctor Moya. ¿Cómo logra salvar el inconveniente de la divergencia al insertar un tornillo de Kurosaka en un túnel femoral horizontal como lo que nos mostró? Para Enrique ese. ¿Escuchás, Enrique? Bien, bueno, el túnel femoral no es horizontal. Digamos, el túnel femoral, como mostré, no queda horizontal en absoluto. Acuérdense de la fotografía, de la radiografía, donde estaba el botón de suspensión. Y no uso nunca tornillo de interferencia en el fémur con semitendidoso recto interno. Nunca. Así que para mí no es un problema. Para mí el problema de la divergencia es más por el túnel, por el isométrico. ¿Vos tenés ese problema, Pablo? No. A ver, la fijación femoral yo la hago, como te dije, de suspensión. Cuando uso HTH hago las mismas maniobras y no tengo el problema. Ingreso con el tornillo de interferencia por el abordaje enteromedial. Esa es la posición. Ahí sí hiperflexiono para que justamente vaya en eje con el túnel que lo he hecho. Como dice Enrique, como no es horizontal, que es el problema del abordaje anteromedial habitual, no tenemos problema por únicamente hacer una hiperflexión y ponemos desde el abordaje anteromedial. Esa es la fijación femoral, si no tendría el de suspensión. Bien. Hay una sola cosita, disculpame, José. Sí. Una cosita. Cuando uso hueso, tendón, hueso, lógicamente los túneles los hago absolutamente igual y ahí sí coloco un tornillo para el doctor Callizo explicarle cómo lo hago. Es decir, lo tengo que llevar a la rodilla al grado de flexión que utilicé para hacer la perforación. Es decir, recuerden que la perforación se hace desde el portal anteromedial, así que utilizo el mismo portal anteromedial para poner el tornillo, no necesito cambiar la posición del portal. A veces yo cuando no hacía esta técnica y ponía el tornillo de interferencia en el hueso, tendón, hueso, hacía técnica, por ejemplo, monotúnel, y tenía que poner el tornillo y no me quedaba en la misma posición, buscaba que la guía que introduce mi tornillo en el túnel, la buscaba en una posición diferente al portal. Es decir, si ustedes ven que el portal anteromedial y el túnel no coinciden como para poner el tornillo, bueno, pónganlo en el lugar que coincida, que quede paralelo al túnel. Es decir, no importa que pasen por el portal, pasan por otro lado, hacen otro portal en todo caso. Es decir, no es un problema que les va a generar una dificultad técnica colocar el tornillo del lado del fémur. Primero porque habitualmente todos usamos fijaciones suspendidas en la mayoría de nuestros pacientes, que es semitendidoso recto interno, y en los casos que sí o sí se utiliza un tornillo de interferencia, buscándole la posición a la guía, fácilmente van a poder encontrar una posición de flexión y una posición de entrada en la piel, vamos a decir, que les permita seguir perfectamente paralelos al túnel. Una pregunta, ¿sí, ¿ustedes siguen utilizando la fijación transversal tipo CrossMic? No, ya.
En Paraguay creo que ya no hay más, Pablo, pero un tiempo sí, creo que inclusive Enrique vino acá y colocó el primero, acá el semitendinoso, acá con el Crohn, pero hace un tiempo ya no se usa más porque no hay luego en circulación. Sí. Una cosa parece acá que la gente está con la duda, son los detalles anatómicos. El doctor Carlos Domínguez dice cuál es el parámetro anatómico que tiene en cuenta para hacer el túnel femoral. Y acá el doctor Ramiro Álvarez también dice en la inserción tibial qué reparo utilizan. Siempre orientan a la fibra del anteromedial. ¿Y qué opinan al utilizar el punto medio entre anteromedial y punto posterolateral en fémur y tibia? O sea que parece que la duda parece que está en qué parámetros anatómicos utilizan ambos. A ver, yo a nivel tibial, como les recalqué, mi guía anatómica visible a nivel de la artroscopía es el cuerno anterior, del menisco externo, la parte de las espinas, por eso yo sí limpio para ver justamente las dos espinas, y en esa posición intermedia entre el menisco, el cuerno anterior del menisco externo y las espinas, es la colocación de mi arco en C. Esa sería la guía, la emergencia de la guía tibial. A nivel femoral, como recalqué, yo lo veo en 90 grados, hago la nosplastia para ver justamente toda la zona del intercóndilo y siempre tomo en cuenta, hay muchas ocasiones que hablamos la cresta del residente y al entrar tú no ves ninguna cresta. Es más una relación anatómica que ha nacido, que también les puse, pero muchas ocasiones ustedes no lo ven. ¿Cuál es mi guía? Yo veo justamente el intercóndilo y hago el lineamiento entre la parte más superior y la parte más inferior del intercóndilo, que muchas ocasiones tú te debes tallar cuando, como dijo Enrique, en una lesión crónica se tapa completamente de osteofito, tú tienes que tallarle el túnel, hacer una nosplastia bastante profunda, y en ese punto justo intermedio, ahí es mi guía en forma anatómica. Como repito, siempre no lesionar o no colocar en la zona desnuda, siempre te debe quedar una zona desnuda grande en la parte anterior. Tomemos en cuenta 90 grados, o sea, la parte superior que estamos viendo no debe ser colocado ningún tipo de punto o túnel en esa zona. Esas serían mis guías a nivel de visión. No sé tú, Enrique. Sí, bueno, un poquito lo recalcamos en el túnel tibial. Yo lo que hago es, debería empezar por el túnel femoral para llevarte la corte, pero bueno, en el túnel tibial yo busco dejar el remanente anterior, es decir, ustedes limpian el espacio interespinoso y les va a quedar unas fibras por delante, es decir, hacia anterior en la tibia, que siguen porque el cruzado anterior tiene una inserción que nosotros no la podemos respetar, ni en el fémur ni en la tibia. Entonces lo que tenemos que hacer es decir, bueno, ¿qué fibras reconstruyo? Y las que más funcionen, y después que Dios lo ayude, porque es así. Digamos, todavía no hemos encontrado la técnica perfecta. Es decir, estamos trabajando en encontrarla, pero no la hemos encontrado. Por eso los pacientes, un porcentaje de los pacientes no andan bien, un porcentaje de los pacientes se rompe el injerto y un porcentaje de los pacientes no vuelve a su nivel de actividad. Entonces, hoy creo que lo mejor que podemos hacer es reconstruir las fibras funcionantes del ligamento cruzado anterior, que es lo que les mostré en la charla, el lado tibial. Tratar de reconstruir esas fibras de colágeno denso, que si pueden acceder al artículo, se los recomiendo, es muy, muy útil para leer. Y eso se logra limpiando el espacio interespinoso, respetando las fibras que van hacia anterior, que ustedes no las van a reconstruir, entonces las dejan tranquilas, que esas fibras funcionen cuando se cicatricen en todo caso. Y yendo más hacia interno y hacia anterior que el centro del footprint. Es decir, tienen que, si ustedes dividen en los trabajos, lo que hablan es de ir a los 2/5 internos en el sentido medio lateral, y estar en el medio en esto, digamos, no coincidimos exactamente con Pablo por 2 milímetros, porque yo trato de seguir más el centro del cuerno anterior, pero ojo, porque no es que tienen que llevar la guía a donde está el centro del cuerno anterior, tienen que seguir la dirección de las fibras del cuerno anterior del menisco y ponerlo donde está en el medio del cuerno anterior. ¿Me explico?
Ahora, esto siempre y cuando el paciente tenga un cuerno anterior de médico externo, porque puede no tenerlo, así que tienen que tener parámetros visuales no tan estrictos, digamos, porque puede fallar, digamos, puede ese paciente ser distinto, puede tener un cuerno anterior hipoplásico, puede tener una variante anatómica, puede tener una lesión previa. Entonces, lo que tienen que buscar es ir del centro del footprint, vamos a decir, ustedes dicen, bueno, acá estaba mi ligamento cruzado anterior previo, acá yo lo saqué, lo limpié, pero estaba acá. Bueno, ¿voy al medio? No, voy del medio un poquito para adelante, un poquito para adentro. Y si me dicen, bueno, sí, y si es una revisión y no tengo ningún parámetro, usen rayos. Es decir, si no tienen parámetro, usen rayos X. Es decir, ahí puede pasar, digamos, una revisión que no tienen ni idea dónde estaba el ligamento cruzado anterior natural. Bueno, ese es el momento de llamar a rayos y hacer el centro donde les marque la radiología. Tengan mucha precaución de obtener un frente y un perfil estricto, porque si no también se van a equivocar. Eso es el lado tibial. Del lado femoral, lean lo de la posición ideal, eso está, como les decía, está en la página de Biomed, como puse en la charla, está en Bumedi con la técnica de Howell, también está en Bumedi con la técnica de Christopher Hartner, que hace prácticamente lo mismo que hago yo, muy parecido, casi todos los pasos son similares, y tienen que buscar reconstruir las fibras funcionantes del ligamento cruzado anterior cuando la rodilla se flexiona. Es decir, ¿qué sentido tendría darle más importancia a las fibras que se tensionan cuando cuando la rodilla se extiende, si es muy difícil que alguien se rompa el ligamento cruzado anterior con la rodilla totalmente extendida? Tiene que ser una hiperextensión, tiene que ser una situación no habitual. Entonces, como les decía, no podemos reconstruirlo perfecto. Todavía no tenemos la tecnología para hacerlo. Tratemos de hacer lo mejor posible desde lo funcional. No lo mejor posible desde lo que uno ve con sus ojos, que es la anatomía, sino de lo que es la fisiología del ligamento, de cómo se estira, cómo frena el movimiento anterior y rotatorio de la rodilla y qué fibras hacen eso en mayor medida que otras, y reemplazar esas. Eso se logra haciendo los túneles en la posición ideal en el fémur y haciendo el túnel tibial donde les marcaba en la charla. José, ¿puedo compartir la pantalla un ratito? Solo veo que hay la duda con estos dos puntos, ¿puede ser? No sé. Ni un problema, Pablo, no hay problema. A ver, esta sería la parte de no puedo compartir. Mientras tanto, Pablo, si pueden responder, ahí no corresponde mucho a lo que estamos hablando, pero ya que hablaron de injertos, de tipo de injerto, hay alguien, la doctora Mónica Cierto, te pregunta qué opina del injerto, el halo injerto de tendón de Aquiles. Yo no lo uso. Respondieron. Sí, yo no lo uso porque justamente es de tipo lámina, por eso no lo utilizo, es demasiado grande y yo lo veo como un desperdicio de injerto. Prefiero un tibial para justamente restituir la parte del ligamento. El halo injerto de Aquiles lo uso en multiligamentarios cuando tienes que hacer una restitución de la esquina posterolateral, tienes un fragmento de hueso mucho más grande y puedes hacer una técnica tipo Laprat para hacer la reposición de la esquina, pero a nivel del ligamento cruzado anterior no le veo fundamento usarlo. Y yo no sé si Enrique. No, igual, el cruzado posterior alguna vez lo he usado, y en multiligamentario posterolateral también, pero un escaso número de casos, digamos, no es decir, si no hay otro, bien, pero si no tiene sentido. Ahí se ve perfecto, Pablo. Listo. Más que todo es los detalles. Ustedes ven aquí la anatomía del menisco externo, el cuerno posterior, el cuerno anterior. Estamos nosotros trabajando de adelante hacia atrás, estamos viendo esto. Y si ponemos en donde es la inserción, vean el puente óseo tan pequeño que tenemos y por eso justamente no ponemos en esta zona porque podemos producir una fractura a nivel de la meseta. El punto de ingreso es, como dijo ya Enrique,
Si nosotros seguimos las fibras del menisco, vemos justamente que terminan a nivel de las espinas y este es el punto habitual que nosotros buscamos hacer el túnel. Vamos un poquito rápido para ver la parte femoral. En la parte femoral, este es por una visión anteromedial, pero tomen en cuenta que ustedes, yo a lo menos, ingreso en la anterolateral y veo esta zona que habitualmente está llena de sinovial. Cuando yo la limpio, veo completamente denudado y la parte donde vamos a trabajar, que vendría a ser el footprint, habitualmente lo vemos de diferente color. Cuando hacemos una nosplastia, una plastia del notch, volamos todo este hueso o retiramos y ahí me guío directamente de la parte posterior. Perdón que sea un poquito más rápido para que los detalles de la visualización justamente en la parte del... Aquí. A nivel femoral lo que nosotros vemos, si es que vemos el foco anterolateral, ustedes solo ven la parte posterior. Yo lo que le digo el asshole, ¿por qué razón? Porque voy limpiando y llego a la parte donde no tenemos nada, acá atrás ustedes ya tienen el ligamento cruzado, la arteria y toda la zona de la cápsula posterior. Si limpian esto, saben que están ya en el muro. Si ven desde la parte central, podemos ver justamente la parte del cóndilo. ¿Y dónde trabajamos? Repito, respetamos la zona anterior en este caso, que es la zona desnuda de falta de inserción, y nosotros colocamos o usamos estrictamente el footprint, que vendría a ser entre el anteromedial y el posterolateral, como ustedes ven acá. Entonces eso sería más que todo los detalles que veo que hay la duda en dónde ponemos anatómicamente justamente nuestros túneles. Eso era José. Estás en mute, José. Perfecto, sí, ahora sí, estoy con un problema de eso. Realmente, a veces es poquito, como explicó hoy Enrique, cuando decimos atrás, adelante, abajo, también tiene que ver dónde está de qué posición ponemos la rodilla en ese momento, ¿verdad? Porque si ponemos extendido atrás, adelante significa una cosa, y si ponemos totalmente flexionada la rodilla, atrás, adelante significa otra cosa. Yo creo que por ahí pasa la confusión, pero es la pregunta que se repite acá en el chat. Creo que todos están. De todas formas, ese fue el motivo de esta charla, de dónde hacemos los túneles, en qué posición, y veo que no hay nada absoluto, porque yo me acuerdo, Pablo, que acá, si yo hacía antes la técnica isométrica, después de que Enrique vino por acá, que fue en el 2008, allá en el 2010 el que hacía el isométrico era del viejazo. Hasta que fue cambiando un poquito todo eso, y por eso a mí no me gusta la gente que es muy radical, que dice, no, solamente esto. No, para cada uno lo que más le conviene, pero yo creo que ser muy radical, decir, esto se hace y no aquello, ahí está el problema en lo que es no solamente traumatología, sino que es medicina. Para uno puede ser mejor, para otro le es más fácil hacer una u otra técnica. Y no sé si vos fuiste, Pablo, que dijiste, si a uno le va bien de una forma, ¿para qué cambiar? Y yo sinceramente hasta ahora no entiendo por qué cambié o por qué hago ahora más el anatómico que el isométrico. A lo mejor es por culpa de ese que se está riendo ahora, que se llama Hugo Martínez, porque ellos son con el doctor Rubén Morel, que si yo no hago eso, yo soy el viejazo. Entonces tengo que someterme a la dictadura de ellos. Entonces, yo creo que esta charla ha sido muy benéfica, creo que para lo que justamente estamos viendo, y quiero decirle a ambos que yo me manejo mucho en la universidad, y en la universidad creo que si vamos a los journals, si vamos a todos los libros de importancia, siempre las mejores ideas salen de las universidades. Entonces, nosotros vemos un poquito de una forma diferente todo desde la universidad, por supuesto, respetando lo que hace la sociedad científica, ¿verdad? Pero también yo creo que tiene que haber un plan de discusión. No puede ser que uno diga, no, solamente esto, como si fuera que la medicina siempre 2 más 2 es 4. No sé, con respecto a lo que estuve diciendo, quiere hablar Enrique, porque ya estamos acercándonos a un tiempo, ya está prolongando mucho y la gente ya está saliendo. Y antes de perder el auditorio, si quieren decir algo, también a los panelistas, por favor, al doctor Hugo Martínez, al doctor Juan Valle. No sé si quieren empezamos por los panelistas, empezamos por lo que están en el panel de discusión. No sé quién quiere hablar. Bueno, una reflexión final.
Listo, José. Gracias primero por la invitación y repito, todo lo que tú has dicho, tienes toda la razón. Y como recalqué yo en mi charla, tenemos que aprender también otras técnicas porque si falla la tuya, tienes que reconvertirle o utilizar los detalles de la otra técnica. Razón por la cual hablar de Crossfire es bonito porque cada uno busca los artículos que le conviene y que hablen bonito de uno, pero también tienes que aceptar justamente que muchas cosas son válidas de la otra técnica. Por eso con Enrique nos reunimos el domingo y conversamos y creo que tenemos el mismo sentir de los sitios donde nosotros buscamos los túneles, pero de diferente forma. Y como tú repites, y bueno, yo tomé el nombre del doctor Vargas, que con él estuve en el 95, con el doctor John Uribe en Miami. Él no ha variado, varió exclusivamente y la misma modificación la hace como yo, el giro, y él tiene ya la pinza esta para la técnica híbrida, y él recalca eso. ¿Por qué voy a variar si me está yendo bien con la técnica que estoy haciendo? Sí, tienes que aprender algunas variaciones últimas para purificar o perfeccionar tu técnica. Y estoy muy de acuerdo. 1 más 1 en medicina no es 2. Puedes tener muchas alternativas y es preferible conocerlas todas. Enrique. Bien, bueno, yo para terminar, es decir, yo no me cambié de técnica y volví a los conceptos de la técnica previa. Es decir, pero adopté las ventajas de la técnica más nueva, vamos a decir. Es decir, por eso es importante tener claro qué es lo que queremos hacer y lograrlo de la manera menos destructiva posible, digamos, ¿no? Porque lógicamente al principio poner el túnel femoral desde anteromedial me daba miedo que el túnel fuera corto, que lastimara la cortical y el cóndilo posterior. Entonces todas esas cosas las fui depurando con la técnica hasta que logré lo que les muestro hoy, que como les decía, no es un ligamento cruzado anterior natural, pero está buscando reconstruir el ligamento cruzado anterior funcional. Es decir, eso es lo que creo que se tienen que llevar. En mi opinión va a haber un retorno a esto que los dos le estamos planteando, porque tarde o temprano uno tiene que dejarse, dejarse llevar por lo que ve. Es decir, aunque uno desee que el anatómico sea mejor porque queda igual que el ligamento cruzado anterior sano en el medio donde estaba, vamos a decir, en las inserciones, el desarrollo, digamos, el resultado y los pacientes nos están diciendo con sus re-roturas que no es lo ideal eso, que lo otro andaba mejor, que no se lesionaban tanto. Entonces, una de las reflexiones que tenemos que hacer es, ¿por qué están tan en auge en las reconstrucciones laterales, cuando era algo que estaba prohibido prácticamente de hacer por la hiperpresión lateral? ¿Por qué renacieron esas reconstrucciones laterales? Y bueno, en parte porque uno no quiere que su paciente se le rompa el ligamento cruzado anterior. Es decir, lógicamente, yo quiero que mi paciente tenga el mejor ligamento posible y que no se rompa además, pero no además. Es la primera de mis opciones, es que nunca se le rompa el injerto, lógicamente, es lo que uno desearía como cirujano. Y también uno desea que el paciente vuelva a su nivel de actividad previo al accidente. Entonces nosotros como cirujanos tenemos que pensar en un equilibrio entre esas dos situaciones, porque no es posible lograr las dos. Es decir, lo que se ha visto es que si yo pongo el injerto en una posición más anatómica, la mayoría de los trabajos hablan de una mejor vuelta al deporte, pero un mayor índice de rotura. Entonces, ¿qué hago? Y trato de buscar el equilibrio, digamos, que ni se rompa tanto, ni le limite tanto la funcionalidad de la rodilla. Es decir, que creo que, como les decía al principio, lo que se tienen que llevar de esta charla es, bueno, ¿dónde pongo el túnel femoral y dónde pongo el túnel tibial? Después cada uno elegirá lo que le resulte más cómodo, más fácil, más rápido, más barato, o buscar lo que le resulte mejor. Pero no dejen de respetar las posiciones de los túneles que replican la funcionalidad del cruzado anterior. Para terminar, doctor Juan Valles.
desde Venezuela. Bueno, les digo muchísimas gracias a la invitación, José, por esto. Excelente noche, excelente conferencia. Y ambos, felicitaciones a ambos. Creo que el mensaje final de ambos es espectacular. Creo que hay dos grandes cosas que aprender y que todas estas cosas las tenemos que manejar. Muchísimas gracias por la invitación y buenas noches. Perfecto. Está en el auditorio el doctor Manuel Mosquera, no sé si quiere, muy amigo el doctor Pablo Ramos y el doctor Enrique Moya, a quien le queríamos agradecer por estar presente en el auditorio. Enrique. Bueno, Manuel, hablé hoy con vos, no nos conocimos personalmente, fue un placer hablar con vos y, digamos, te agradezco inmensamente como te transmitía la gestión que hiciste para que esto fuera posible. Y bueno, acá estamos a tu disposición y espero que hayas disfrutado la charla y espero tus comentarios. Ahí está Manuelito, en Moscú. Mosquito, hable. En parte le tomo la palabra de Moscú. Manuel Mosquera es el presidente del SLAR. La SLAR vendría a ser justamente nuestra madre de todas las sociedades a nivel de Latinoamérica. El objetivo de Manuel Mosquera como presidente es unir a todas las sociedades. Ese es el objetivo, tener más fuerza como tipo ISACOS a nivel de Europa o ESCA también en Europa. Manuel lo que quiere es justamente transmitirles a ustedes esta finalidad de SLAR, que nos unamos todos, que participemos todos. Tiene muchas ideas de presentaciones y de trabajos. ¿Qué dice Mosquito? ¿Cómo estás? Hola. Estaba diciendo tu finalidad de SLAR. Muchas gracias. No, primero los escuché largo. Espérate que se me va a ir la pila, voy a poner aquí la corriente. Bueno, lo primero que es un tema, digamos que un tema controversial, el tema de hacerlo por una vía o por otro. Yo tengo una opinión muy personal, si me lo permiten. Ya voy a conectar aquí. Y es que, digamos que yo aprendí a hacer la cirugía transtibial hace muchos años. Yo soy tan antiguo como puede ser Pablito. O sea, yo estuve en el año 90 en Estados Unidos en mi fellow. O sea, este año son 30 años en esto. Y en esa época se hacía transtibial. Después, en el año 94, comencé a hacer all inside, entonces era portal medial, 94. Después vino el auge ya anteromedial. También trabajé mucho la parte de afuera adentro. Pero mi conclusión es que eso no es relevante. Cómo lo haga uno no es relevante en mi opinión. Si lo hace por el portal, todo se puede hacer y todo se puede hacer bien, o por esas tres vías todo se puede hacer mal. Para mí el problema de nuestra cirugía es que es una cirugía que tiene un problema muy serio y es de biología. Primero porque nosotros estamos cambiando un ligamento por un tendón. Entonces nunca, por más que digamos que hacemos la reconstrucción anatómica, pues nunca es anatómica, porque es imposible reproducir la anatomía del ligamento. Estamos cambiando un tendón por un ligamento, un tendón que nunca va a poder tener fibras propioceptivas. Y por más de que seamos muy perfeccionistas con el tema de la huella, pues hay una cantidad de variables que hacen que esta sea una cirugía que apenas cumple un requisito. Y el problema biológico para mí es un problema serio porque a nosotros nos enseñaron que la ligamentización es un proceso que se da, pero
en mi experiencia no se da en todos los casos, y yo diría que en la mayoría no se da una sinovialización. Cuando uno tiene la suerte de revisar, hacer una cirugía por otra causa y ve un injerto en buen estado, es un buen estado periférico, pero en el core eso nunca se ligamentiza ni se vasculariza como es un ligamento. Entonces las fallas para mí no son de técnica hoy, porque las técnicas las hemos mejorado mucho, no son de implantes tampoco, porque los implantes son muy buenos, sino es un tema de biología que no podemos superar. Y desde ese concepto mío, yo desde hace 5 años he cambiado mucho mi manera de pensar con la reconstrucción. Yo trato de hacer más reparaciones y hago cirugía de reconstrucción, siempre pensando en la revisión. Por eso a mí no me gustan los túneles largos, no me gustan los túneles grandes, sino trato de hacer cosas pequeñas para que la revisión no sea un problema tan serio como es encontrar una gran dilatación, unos defectos óseos terribles, etc. Entonces, para mí, yo como que siento que he superado el tema de cuál es el mejor injerto, cuál es el mejor implante, cuál es la mejor vía. Yo creo que nosotros debemos trabajar es en la biología, en cómo mejoramos la biología para que el ligamento no solo se integre en los túneles, sino realmente se integre como tejido. Con respecto a lo que me decía Pablito, bueno, gracias. Ha sido un propósito de esta administración en el arte convocar, a ser democráticos, ser participativos y ser incluyentes, porque la SLAR en el pasado no era eso. Y entonces yo pienso que Latinoamérica es un continente, todo lo que es Centroamérica, Norteamérica, Centroamérica, el área del Caribe, el área andina, todo lo que es Suramérica, pues tiene un poder muy grande, que nunca nos hemos unido y siempre hemos sido como somos los latinos, muy desunidos. Entonces yo comparo Europa y veo cómo la ESCA ha hecho semejante sociedad y veo cómo ISACO lo hace y digo, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? Y de eso se ha tratado este tiempo que he estado yo al frente de la SLAR, de convocar, eso es, y de mandar un mensaje. No hay mejores países que otros. ¿Me entiendes? O sea, en esto, todos en Latinoamérica nos rajamos por productividad científica. En Latinoamérica solamente de pronto Brasil es un poquito superior, pero con todo y eso, nuestra producción científica es pobre. ¿Sí? Y eso realmente es lo que nos haría la diferencia o nos pondría como en la escena parecida a estos países desarrollados. Entonces yo digo, cualquier país que hace parte de ¿cómo se llama? De SLAR, es importante para SLAR. Por eso hemos convocado a todos. Los que no estaban, ahí están. Y de todos podemos sacar provecho. Y yo me he impresionado, la gente joven en nuestros países es gente muy brillante y mejor preparada que nosotros, con muchas más habilidades, más destrezas, etc. Entonces todo eso hay que aprovecharlo. Entonces se trata de juntar toda esa gente joven con la gente de medianamente experiencia y la gente de experiencia para hacer de nuestra SLAR una sociedad muy fuerte. Hoy en la SLAR hay 4.500 miembros. Y si uno compara con una sociedad como la ESCA, nosotros estamos por encima de ellos. Ahora, no solo es el número, es la calidad de lo que hagamos. Y de eso se trata. Y por eso he convocado para nuestro primer encuentro en Panamá, que va a ser un encuentro en el año impar. Ustedes saben que la LAR siempre hace congreso en el año par. En el año impar vamos a hacer ese congreso. Y es un experimento que no hemos hecho, y es hacer consensos. Porque los consensos, como ustedes lo saben desde el punto de vista metodológico, son una herramienta para solucionar o para dirimir controversias. Entonces yo quiero que todo el mundo se vincule en eso. Y si nos toca hacer un consenso con 300 personas, cosa que no es usual, pues lo hacemos, porque creo que lo podemos hacer. De eso se trata, Pablito, Enrique. Gracias por esta invitación.
yo, de los colegas de Paraguay ya han entrado muchos. Tenemos un representante en Paraguay que es Diego Esquivel, quien es la persona, digamos, que nos colabora. Así tenemos en todos los países un representante que antes no había. Y yo pienso que si nosotros seguimos en esa senda, en unos 4 o 6 años, la SLAR va a tener un posicionamiento muy importante en estas 5 sociedades continentales que son muy famosas. La ISACO, la AESCA, la OSSM, la APCAS y la nuestra. De eso se trata. Muy bien, Mosca, muchas gracias. Doctor, una cosita, doctor Mosquera. Yo soy el doctor Capello. La verdad que